Muy buenas noches, como siempre un placer desde acá, desde Unión TV, llegar hasta ustedes a través de La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy lunes 28 de agosto del año 2023. Rubén Ovelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Buenas. Oscar. También las buenas noches a toda la gente que nos sintoniza hoy lunes para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Todo bien? Mira, bien, empezamos una nueva semana. Dejamos atrás la anterior, que fue bastante problemática, con muchas cuestiones, ¿verdad? Desde el punto de vista político incluso. Y, en fin, vamos a ver qué pasa ahora. Porque vamos a empezar un mes nuevo. Sí, termina esta es la última semana de agosto. Sí. Ya van, digamos, dos semanas del nuevo gobierno, ¿verdad? ¿O Sí, tres ya? prácticamente... 2 semanas. Dos Bueno, semanas, del 15 a... Casi 15 días del nuevo Sí. gobierno. Esta mañana el presidente Santiago Peña fue tajante con sus ministros. Nada de hacer lobby en el Parlamento con el tema presupuesto. Porque Así resulta mismo. que el 1 de septiembre, cumpliendo la Constitución, el gobierno presenta el proyecto de presupuesto para el año siguiente, ¿verdad? Que en este caso fue elaborado por el anterior gobierno, natural, ¿verdad? Es así. Seguramente este gobierno nuevo le hizo los retoques necesarios, digamos, a contrarreloj, ¿verdad? Pero a partir del 1 de septiembre entra en el Parlamento y empieza el estudio, ¿verdad? Y ahí se van los ministros a defender su presupuesto y cosas así, ¿verdad? Y ahí es donde de repente surgen, pero el propio parlamentario le dice al ministro, pero me parece que es muy poco ministro esto para su ministerio. Y ahí empiezan las negociaciones y inflan el presupuesto. ¿Por qué? Porque en algún momento el parlamentario le va a pedir, ¿sabes que tengo 5 tablera que quiero meter en tu ministerio? Y cosas así, ¿verdad? Bueno, entonces el presidente Santiago Peña dijo tajantemente nada de hacer lobby en el Parlamento. Y era una costumbre insana, ya Sí. todos los años donde desfilaban los funcionarios públicos, sobre todo los titulares de cada cartera haciendo lobby para tratar de conseguir mayor presupuesto. Estuve leyendo también una información que me dejó pensando y seguramente que lo vamos a tocar. El tema del FONACIDE. Según los datos, el año pasado gastaron 1,6 billones de guaraníes. 1,6 billones. Sí. Y de eso quiero saber qué pasó con eso. Porque hay como 12.000 aulas en mal estado, 6.000 sanitarios que están rotos, que tienen que ir a otra escuela. Hay muchísimos problemas. Fue muy importante, fue con buena intención plantear que intendentes y gobernadores se involucren en el tema de educación y por eso, digamos, se les dio estos fondos que provienen de los royalties de Itaipú, ¿verdad? Sí. Pero para eso tenés que ser eficiente, tenés que ser honesto y tenés que ser patriota, como intendente o como gobernador. Y acá tenemos intendentes ineptos, voraces a la hora de ejecutar el presupuesto Voraces. y por supuesto O tenés, al menos la mayoría de ellos. sí, al menos la mayoría, y ahí está el resultado. Pero eso también es porque no hay castigo, pues. Y por eso. Porque, ¿cuántos años tiene el FONACIDE? Y que están regalando ese dinero. Menos ¿Tiene? de 20 años. En 20 años. Quizás pero, nuestro invitado esta noche nos dé alguna luz sobre el bueno, sería importante. ¿Quién porque viene hoy, Marcos? esta noche, pero antes de presentar al invitado, hay un tema que siempre hablamos y la audiencia estará a decir, ¿qué pasa esta ¿Por noche? qué esa belicosidad que presumo que ¿Por qué estás hablando? belicosidad? ¿No? No es ninguna En belicosidad. aras de la armonía tratemos de evitar el fútbol hoy. No, ¿por qué? ¿Y por qué vamos a evitar? Estamos a 3 días de el segundo No, partido esto decisivo. está muy bien, no, claro. Y ayer que por Olimpia suerte gane, sí. ganamos, ¿verdad? Entonces no, llegamos eufóricos, llegamos con... No, yo creo que hacía falta otro penal para que se gane. Hasta empate. Vos dijiste. Está muy Pero duro. Oscar, pero está menos muy mal que el duro. segundo penal se convirtió. Menos mal. Porque si no, el partido seguía hasta ahora y seguía hasta que empate. iba a haber ¿verdad? más penales Y todavía. sí, qué sé yo, desde menos mal. Para mí que la franja se nota acá en Marcos y en Oscar. No, caramba. va con onda eso. ¿No? Va con No. mucha onda. No, está bien. Pero está bien. sabes que el campeonato paraguayo, al margen de nuestros clubes, si los dos grandes no están compitiendo, no tiene, no tiene gracia, no sí. tiene gracia, Dejamos no de tiene ser color. colero, viejo, ¿te imaginas? Dejamos de ser color, estamos a mitad de tabla ya ahora. Así que bueno, se pone por lo menos más interesante, ¿verdad? Me parece bien. Pero Cerro tiene que cambiar muchísimo. Sí, también tiene que Claro, mejorar. no puede ser. Bueno, Bien. el amigo Moneco López, en sus clásicas humoradas, una vez publica en Última Hora, antes y ahora. O sea, de un tiempo a esta parte sí, se llamaba. sí. Y por ejemplo, digamos, sale, digamos, antes, décadas atrás, le dice a alguien a otro,
che, vamos a montar un casino clandestino, vamos a ganar plata, le dice. Eso era antes. Y en la actualidad le dice un amigo al otro, ¿sabes qué vamos a hacer para ganar plata? Vamos a abrir una universidad, le dice. Es cierto, Bueno, es muy actual la verdad. Digamos, este es un poco para anunciar el tema que vamos a tratar esta noche. Y tengo un garage por ahí, pueden decir. ¿Tenemos garage? A la pucha, ya podemos. Ya tenemos. Bueno, vamos a hablar esta noche de educación superior y vamos a tener, ya lo tenemos acá en estudio como invitado al doctor Jorge García Riar. Es una persona a quien lo conocemos los Sí. tres, sabemos de su experiencia, de su solvencia y por supuesto queremos hablar de educación superior. Eso también vamos a ver si podemos hablar también de FONACIDE y otras Claro, cuestiones que tienen que ver con la Y educación. abogados Sí. mouse. De Y, todo. y Bueno, hasta- también médicos medio truchos. Abogado Mau te puede ir a la cárcel, pero médicos Mau Te matan. vas, pero al cementerio. Exactamente. Bueno, si les parece, una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, Oscar y Rubén, ya como anunciamos, están ya en nuestra mesa de trabajo el doctor Jorge García Riar. Él es un comunicador, un periodista y educador. Pero es de todo también, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué? Digo más de repente, hay veces el periodismo pierde a una persona, pero la educación ganó a alguien muy interesante. Perdimos un excelente comunicador, la prensa paraguaya perdió un excelente periodista, pero se dedicó a la educación, se dedicó a trabajar fuerte en y es el tema que vamos a hablar esta noche. Jorge, gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias. No tenía pensado estar con ustedes y hoy, bueno, sí estoy con dos personas que considero maestros porque me inicié justamente como decías, ¿verdad? Hice mis primeras armas en el periodismo escrito. Cuando tenía pelo negro. En el diario de Noticias. Y te quiero contar, Marcos, que el que me tomó la prueba de la redacción escrita fue Elio Vera. El finado de Elio Vera, y salvé, y pasé. Entonces, pero como bueno, practicante. En la que, bueno, yo qué sé, 1995 por ahí era, yo qué sé. Se abría el diario Noticias con nueva perspectiva. Y aquí con Oscar compartimos en el diario Última Hora. Yo fui a hacer una pasantía para aprender inglés en los Estados Unidos. Sí. Y a la vuelta me dijeron, vos tenés que involucrarte en un nuevo proyecto en el diario Última Hora, que era periodismo joven prácticamente. Periodismo joven, sí, señor. Y abrimos con Gabriela Murdos un suplemento juvenil, Sí. Nuestra Hora se llamaba. Nuestra hora. Después pasamos a páginas diarias en el diario. Y bueno, yo estaba creciendo como periodista entonces, después hice comunicación institucional, me especialicé en comunicación institucional, volví a viajar al exterior, me formé 4 años en España. Tengo una maestría ya en Tengo una Barcelona. maestría, 2 ¿Barcelona? maestrías en realidad. ¿Dos? Sí, porque yo dije, ya que estoy acá tengo que aprovechar el tiempo, ¿no? ¿Maestría en qué? Una maestría en comunicación empresarial, Ajá. con énfasis en tecnologías digitales, en el año 2000. En aquella época el auge era el internet comercial que empezaba a entrar y a transformar sí, toda la sociedad. Entonces todo lo que uno estudiaba estaba basado sobre eso, sobre internet. Aprendí a hacer páginas web en España, porque ese era el medio de comunicación que teníamos que saber. Los comunicadores. Después dije, bueno, pues yo tengo que hacer más cosas acá. Hice una maestría en Sociedad de la Información. Acá en Paraguay ya. No, también en Barcelona. Ajá. En la Universidad Oberta de Cataluña. Hablando de universidades, la primera universidad en España que se abría con ofertas académicas totalmente online. El mentor y el creador de esta universidad es nada más y nada menos que Manuel Castells. Así que él fue uno de mis profesores y yo tuve una maestría en Sociedad de la Información y del Conocimiento. Pero vos estuviste entonces en lo mejor que tenía por lo menos, y será hasta ahora, ¿verdad? En Barcelona. En Barcelona, bueno, Porque mira, 20 ahí años ya de están- aquello. Ahí están los más grandes. 20 años de aquello en la Universidad Pompeu Fabra, después en la Universidad Oberta de Cataluña, pero la Universidad Oberta de Cataluña es en línea. ¿Está Así hablando que catalán o en español? Era parlo en castellano? catalán. Para entrar a ambas universidades yo tuve que acreditar una suficiencia en idioma catalán. También. Porque los profesores en algún momento te hablaban catalán, Catalán. pero en inglés también. En inglés también. O sea, los dos certificados además tenía que acreditar para poder estar en las O sea, universidades. aparte tú tuviste que ser políglota. No tanto, ¿verdad? Me manejo bien en la lengua romance, digamos. Jorge, vos sos de la generación, al igual que Rubén y que Oscar, y la mía, ¿verdad? En la que cuando teníamos la opción y la posibilidad de estudiar en una carrera universitaria, teníamos dos opciones.
¿La Nacional o la Católica? Sí, sí, así Bueno, y viste crecer y crecer y crecer esta explosión de universidades que es realmente más lamentable que sorprendente. Porque antes no existía tanto garage, Marcos. Y seguro. Ese es el problema. Ese es el problema, ¿verdad? Yo diría, ahora no hay garage y hay edificios muy modernos ¿Ah, sí? y ¿Ya? muy buenos. Ahí podemos dejar, ¿verdad? Hay buenas inversiones, ¿verdad? Lo de garage, digamos que se convirtió en un mito y hasta en un mote, ¿verdad? De las universidades de mala calidad, pero no significa también que una buena estructura te facilite o te dé garantía de calidad. Bueno, eso es lo que podemos ir hablando y conversando. Ciertamente en aquella época había dos opciones, por ejemplo en el periodismo, o era la UNA Sí. o era la Católica. USA, la católica, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, yo decidí en aquel entonces hacer el curso probatorio de ingreso en la Universidad Católica. En la Y así Católica. hice Ciencias de la Comunicación, Sí, que en realidad era mucho énfasis en el periodismo escrito. así mismo. Yo les quiero decir, les digo a todos mis compañeros a veces, ¿verdad? Nosotros lo que queríamos era ser periodista escrito y de planta. Ese era nuestro sueño, que creíamos que a partir de la redacción periodística en todos sus formatos podíamos transformar y aportar nuestro cambio en la sociedad. Por lo menos ese era el sueño que teníamos, Sí. ¿verdad? De ser periodista, porque en aquel tiempo no había la carrera de sociología, no habría carrera de ciencias políticas, no. estaban todavía cerradas o estaban abriéndose, y a mí me interesaba también eso, pero no podía, ¿verdad? Claro, No tenía, claro. entonces... ¿De qué me año fui. estás hablando, Jorge? Y en el ¿Cuándo ingresaste 90, 1990. Ujú. Soy Pero qué egresado buenos del Colegio profesores. Cristo Rey en el año 1989. Yo soy el año del egreso del golpe, o sea, Ah, el sí, sí, 1989. Que los jesuitas. Muchos de los profesores que tuvimos eran de ahí, o venían de los jesuitas por lo menos, ¿verdad? Bueno, claro, la primera escuela La de primera- periodismo o de comunicación, medios modernos de comunicación, se Nace llamó. ahí en el... Nace Cristo Rey. en el Cristo Rey. en el Colegio Cristo Rey. Sí. Y justamente quiero contarle una anécdota. Cuando yo entro al Colegio Cristo Rey en el segundo grado, porque antes el inicial estaba en otra institución, después mis padres deciden que se cierra la institución y pasamos un buen contingente al Colegio Cristo Rey, y yo entro desde el segundo grado. Y el aula que me toca, segundo grado, no me digan el año, no recuerdo ahora, me toca un lugar medio raro, era para mí, porque era una especie así como esto, un estudio de televisión. Y tenía una pantalla, una vitrina, un vidrio transparente, y del otro lado una especie de estudio. Ah, sí. ¿Qué era ese? Ese era el aula del segundo grado en el último piso del Colegio Cristo Rey. ¿Y qué era eso? Era el estudio de laboratorio. televisión, el laboratorio, no sé si vos estuviste por ahí. No Oscar, estuve ahí, pero en la Católica del sí inicio tenía. de la escuela de Sí. periodismo hasta que después se muda al lado del... O sea que estabas destinado nomás De la a catedral. trabajar, a estudiar comunicación. Y vos ahí vivías cerca del Canal 9. Ahí está. Estaba cerca del Cristo Rey. Y te voy a decir otra cosa, te voy a contar una anécdota así, porque son interesantes esas cosas de cómo el destino te va llevando hacia campos profesionales. Cuando estaba en el quinto curso hubo un concurso de cuento, un concurso literario en el Colegio Cristo Rey. Y yo participé en la modalidad diálogo. Ajá. Este diálogo que tenías que poner, Pedro dice, ¿verdad? Fulano le responde, etcétera, etcétera. Bueno, yo hice un diálogo y presento. Primer premio. Bueno, en realidad categoría única, el único que se presentó, me dieron organizó la Asociación de Padres del Colegio Cristo Rey. Y orgulloso con mi certificado, me voy corriendo a casa y entre mi casa y el colegio quedaba el Canal 9. Y yo decía, pasando por el Canal 9, decía, alguna vez voy a ser periodista, dije. Alguna vez voy a ser periodista. Y bueno, terminó en el 89, Sí. después el 90 y Sí, fue periodismo. Hice es mucho lo que tiempo hoy tienen periodismo los escrito. algoritmos, ¿verdad? Sí. Así mismo Hice mucho tiempo y hasta ahora escribo, ¿verdad? Acá justamente les traje algunas publicaciones que siempre estamos trabajando en eso, Acá está justamente. editando. Este es sobre financiamiento de la educación superior. Es una de las obras esta... Es un trabajo, mira, te voy a explicar, porque uno va a decir, ¿qué es lo que hace un periodista hablando de educación superior? Y lo que pasa es que hice periodismo, hice comunicación, después fui docente universitario, gestor académico. ¿Y ahora tu cargo? Y ahora, gracias Oscar por la pregunta, y ahora estoy como miembro del Consejo Nacional de Educación y Ciencias. Hace 2 años hubo un concurso de méritos, aptitudes, público, abierto. Se presentó un montón de personas dedicadas a la educación y yo fui seleccionado en una lista corta entre 10 y en abril de este año, el 24 de abril más o menos de ese año, salió el decreto presidencial en las que se nombran a 8 personas como miembros
del nuevo Consejo Nacional de Educación y Ciencias. Y como miembro del Consejo Nacional de Educación y Ciencias, mis colegas, mis compañeros, me eligen para ser representante alterno de este consejo en el Consejo Nacional de Educación Superior. Así que por ahí estamos ahora. Jorge, En el CONES. hablamos En el de, CONES y en el CONEC. Así claro, es. hablamos de que antes habían dos universidades, la católica y la Sí. nacional. Ahora es otra la realidad, ¿verdad? Hubo un crecimiento cuantitativo enorme. Ahora hay una gran distancia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Por supuesto, evidentemente el crecimiento cuantitativo nos fue acompañado por un crecimiento cualitativo. Es decir, hay muchas universidades, pero no todas son de buena calidad. Justamente en esa década del 90 empieza a expandirse el sistema universitario en Paraguay. Empiezan a abrirse más universidades. De las tradicionales empiezan a abrirse y sobre todo privadas. Después posteriormente también surgen públicas. Y llegamos al año 2013, ya para el año 2013, con 45 universidades. 40, Una década 45. después prácticamente. Una década después, el sistema general de 2 pasamos a 4 veces, ¿verdad? El crecimiento Eso fue en de el- la oferta perdón, institucional. En el 2000. Para el 2013. ¿Por qué te digo en el 2013? Porque Hace en el 10 2000 años. Hace 10 años. En el 2013 sale la primera ley de educación superior. sí. Antes no había ley de educación superior, había ley de universidades, que conformaba un consejo de universidades. Es decir, los rectores de las universidades se autorregulaban, digamos, o autodeterminaban sus acciones. Y además habilitaban la creación de otras universidades. Con el tiempo, en el Congreso Nacional, primó el criterio de que los proyectos con dictamen que vengan del Consejo de Universidades no eran vinculantes con la decisión de los parlamentarios. Entonces se elimina ese criterio de vinculante y los proyectos de creación de nuevas universidades pasan directamente al Congreso Nacional. Por eso ya llegamos al año 2013 con cerca de 40, 42, 43 y estamos 48. Es decir, y en el 60 fue la creación de la Católica, ¿verdad? 1960, 1960. 13 de febrero. 40 años después más o menos aparecen una Aparece- cantidad de Aparecen unas, ¿Vos te aparecen das cuenta de como la- universidades algunas instituciones que estaban haciendo ya algún trabajo en el campo educativo. Sí. ¿Sí? Que son, digamos, las que hoy persisten todavía como las más serias dentro del, no voy a decir su nombre porque por ahí siempre Sí, claro, no. podemos entrar en problemas. Y si vos dijiste Pero lo que te quiero claro. decir nomás es lo siguiente. En 1880 aparece la Universidad Nacional. Más o menos. 1880. Sí, 1880. Sí, 88. Luego, Sí. recién en 1960 La segunda, aparece ¿no? la Católica. Sí. La segunda. 70 años después, más o menos. sí. 70 y algo Sí. después. Y de 1960 al 2013, Polulan como... 40 y 40 algo. y O más, tanto. o más, o más. Pero o eso, más. eso pasa, Jorge, entre el 2000 y el 2013, la proliferación de universidades, más o menos. Gran parte de la década del 90 y del 2000. Ujú. La- Pero, sí, los últimos años del 90, ¿verdad? Y Sí, los los Si yo 2000. te pidiera una opinión, ¿cuál es el nivel o cuál era el nivel de esas universidades en esa década, en esas 2 décadas, entre el 90 al 2000 y 2000 a 2010? ¿Tenían cierto grado de seriedad? Bueno, mira, y eran las únicas existentes. Yo no Hay te puedo algunas que decir- persisten hasta hoy. Claro, te puedo decir, era lo que conocíamos y sabíamos, y sí, había cierta formación en la opinión pública, cierta reputación de que eran las mejores y eran las únicas. Claro. Nosotros no teníamos las experiencias de otras. Incluso la formación en el exterior todavía, en aquella época, ¿verdad? Era muy reservada todavía Limitada, muy poca limitada, gente, ¿verdad? sí. Entonces, no había otro derrotero u otra Otro parámetro, aspiración que ¿verdad? ir a las universidades conocidas, Sí, ¿verdad? sí. De hecho, la Universidad Católica surge también en un tiempo duro de la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Y se convierte en poco tiempo en un espacio de preservación, de independencia intelectual, de autonomía, del pensamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también le valió críticas, le valió el cierre de la carrera de sociología posteriormente, persecuciones, tomas, asaltos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la yo me quedé garantía... sin universidad, sin facultad. Esa. Sí, claro. Yo seguía, Claro. seguí sociología hasta el Claro. tercer año, Y cuarto. te cerraron. Claro. Cerraron. Sí. Y de ahí me pasé a algo que en verdad soñaba, que era Ciencias de la ciencias de comunicación. la comunicación, que se llamaban
medios modernos de comunicación. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es? Y siguiendo con tu análisis, en realidad cuando entran en la competencia, o sea, entran en el mercado nuevos competidores, privados sobre todo, la primera reacción que tiene la ciudadanía ante eso es, no, esto no puede ser, ¿verdad? Esto es de mala calidad, esto no nos garantiza, esto viene a romper nuestro conservadurismo o nuestro molde que teníamos de dos universidades tradicionales. Pero después también se abren nuevas universidades públicas, con el criterio de que esas universidades públicas tenían que ofrecer, valga la redundancia, ¿verdad?, unas ofertas de carrera aplicadas a la región. Y ahí tenemos Universidad Nacional del Este, Nacional de Concepción, Nacional Pilar. de Pilar, Nacional de Villarrica. Guairá, de Itapúa, sí, de Villarrica en realidad se llama, Caguazú, Caguas. hoy tenemos en Canindeyú, y se crearon dos últimamente, pero esto es ahora, digamos en esta década, la de Cazapá y la de Misiones. Y se crean por ley de la República, pero no se habilitan. O sea, el proyecto está creado, habilitado, o sea, está Creado, pero no promulgado habilitado. por ley, Eh, sancionado sería, ¿verdad? Sancionado por ley, pero no está habilitado. Es decir, no están todavía en funcionamiento. Hay ahora en ese momento un proceso de ambas para que puedan actualizar, digamos, eso y posteriormente puedan ser habilitadas para funcionar. Estamos ante un sistema de educación superior hoy, en realidad, muy distinto a aquellos años de la década del 60, del 70 y del 80, donde hay demasiados competidores, buenos y malos, pero también demasiada diversidad en la oferta institucional y en la oferta de programas. Y esto que hace que se vuelva complejo hoy la regulación del sistema, es mi punto de vista. Vamos a parar, no la creación de nuevas universidades, sino que el programa. Una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el doctor Jorge García Riar. Él es periodista, comunicador y sobre todo educador. Jorge, en el mismo lugar donde vos estás parado estuvo el doctor Jorge Rodas, presidente de la Asociación Médica Paraguaya. Y él pegó el grito al cielo prácticamente por el nivel de formación de estas universidades privadas que han surgido en los últimos años, sobre todo en su rama, que es la carrera de medicina. Porque de repente que sea una carrera como otras carreras, derecho, digamos que puedan, nivelarse a la nacional y a la católica. Pero él señalaba que no había práctica, por ejemplo, ¿verdad? Un solo ejemplo puso, casi no había práctica, o muy poca práctica. Entonces, él se desesperaba por el nivel de los profesionales que iban a surgir de esas universidades en los próximos años. Bueno, el gran debate hoy es que hay, porque tenemos un sistema bastante expandido, muchas carreras, distintas carreras. Medicina también es una carrera que se diversificó, o sea, se amplió la oferta. Yo te diría así, como hipótesis, ¿verdad? Por suerte hoy hay carrera de medicina fuera de Asunción o fuera del núcleo urbano de Asunción. Hay ofertas en otras capitales departamentales, lo cual no está mal, porque puede captar, ¿verdad?, a estudiantes de la región. Pero las tensiones están entre la diversificación, la ampliación del sistema, por ejemplo en medicina, o la restricción. Algunos dicen que se necesitan formar más médicos. Necesitamos más médicos en Paraguay. Y cierto es. Eso no es un dato que se ponga en duda. Necesitamos. Lo que pasa, pero también necesitamos más médicos repartidos en distintos zonas rurales, sobre zonas todo. rurales. Y de mayor pero calidad. para poder distribuir más médicos Ajá. o profesionales de la medicina en el interior, necesitamos también un sistema público, un sistema de salud sólido. O sea, tampoco voy a ponerle en lugares donde no hay la estructura mínima. Entonces esas son las tensiones que se presentan. Pero yo resolvería la tensión de la siguiente manera, para que ustedes me puedan entender, Sí. y la gente también que quiera dialogar con nosotros. La universidad no es solamente un proyecto profesionalizante. O sea, una universidad, yo en ese sentido soy principista. Creo y sostengo que las universidades son formación profesional, son investigación, generación de conocimiento y también servicio social o extensión. Si nosotros... Que son los tres pilares de Los una tres pilares universidad, clásicos. claro. Bueno, hoy se le agrega innovación y otras cosas. Yo soy en ese sentido clásico. Ya. Pero por eso digo que si los proyectos de creación de nuevas carreras, como las de medicina o de universidades, se basan solamente en un criterio de demanda, es decir, podemos
cubrir nuestro negocio, salvar los gastos, porque hay una demanda que quiere. Nosotros estamos resignando las dos otras misiones de la universidad y que son claves, porque este Paraguay, este país o nuestro sistema universitario, si no está rankeado a nivel mundial, es porque justamente no estamos generando conocimiento, o lo que generamos demasiado poco, o es inservible. Hay que ser duros en eso. No se fomenta la investigación en la mayoría de las universidades, Jorge, ¿no? La investigación es la niña pobre de nuestras universidades. Claro. Es la que menos recursos tiene. No hay una carrera, ahora hay una ley que se está estudiando como la carrera de investigadores, no hay una carrera docente en nuestras universidades, con respeto digo, ¿verdad? Pero muchas universidades pagan a sus profesores solamente por la hora que van a ir a dar la clase. Entonces está el modelo que se reproduce constantemente, es un modelo que yo le llamo profesionalizante. Por eso que se abren tantas carreras y decimos, si yo ya tengo el título, y el título del aval, ¿verdad? Que me da un rector, decir si yo hice la carrera. Pero podés desarrollar un paper, un artículo, podés desarrollar cuál es tu aporte al conocimiento en el área en que te mueves. Ahí vamos. ¿Cuál es el servicio y el impacto de eso en el entorno? A mí me preocupa algo, Jorge. No hace mucho las universidades brasileras no aceptaban el título de esas universidades paraguayas que están cerca de Ciudad del Este, más o menos. Entonces, esos tipos estuvieron estudiando, entre comillas, 6 años o no sé cuánto, para que sus títulos no les sirvan. ¿Te imaginas lo que eso es? ¿Qué hacemos? Eso que se dio a conocer ahora no es nuevo. Quiero aclarar. Es nuevo. Ya viene hace rato, lo cual no deja de ser preocupante. Es peor, sí. Es peor. Quiere decir que nos hemos aprendido o nos hemos mejorado. A nosotros cuando estábamos en la Universidad Católica, ya un grupo de agencias de acreditación de Brasil nos venían a decir que restringamos la oferta en posgrado a los brasileros porque no acreditan luego o no hacen su examen no pasan su exámenes de reválida que le dicen, ¿verdad? Sí. Sobre todo muchos docentes en Brasil, el docente de secundaria, el docente de escuela, tiene que tener una maestría para poder seguir haciendo su carrera docente. Y vienen aquí a Paraguay buscando esa oferta. Nosotros le ofrecíamos, nosotros les dábamos, en general el sistema paraguayo, universitario paraguayo le da esa oferta, pero luego nos dijeron, ¿saben qué? No pasan los exámenes. No insistan con eso porque les vamos a aplazar a todos. Entonces se restringió un poco eso. Venían en el verano o en el invierno, solamente en esa temporada. Ya en posgrado nos decían eso. Yo no sé lo que debe ser ahora porque no conozco mucho el área de medicina, cuáles son los criterios para validar una carrera, pero supongo que una carrera tan importante como medicina de 6 años podría no pasar. Y te comentamos con lo que te decía Marcos, que estuvo acá el presidente de la asociación. El doctor Rodas. El doctor Rodas. Y el doctor Rodas verdaderamente le culpó a una persona que ya que me imagino que lo conocerá, ¿verdad? El CONES. El CONES. Le culpó de ser el responsable del problema médico en las universidades. O sea, la formación de médicos. Sí, la otra estuve también coincidimos en un programa y me dijo que íbamos a hablar y bueno, quedamos ahí en una... quiero entender bien qué es lo que el doctor Roda está diciendo en el fondo, ¿verdad? Pero Marcos y Oscar y Jorge también. Parecería ser que el problema de profesionales MAU no se da solamente con el tema de medicina. Tenemos abogados y supongo que habrán también un montón de profesionales que no tienen el título habilitante por su universidad. ¿Qué se sabe de eso, doctor Jorge? Bueno, a ver, hay que hacer un pequeño recorrido histórico. Sí. Las universidades, como yo dije, soy principista, tienen sus dimensiones de acción, etcétera, etcétera, pero también históricamente son autónomas. ¿Sí? O sea, por la misma constitución. Por la misma constitución en Paraguay, pero la constitución paraguaya recoge esa tradición histórica de las universidades que son autónomas. Autónomas del poder político, autónomas en su gestión, en su administración, de manera a preservar que el conocimiento no pueda estar contaminado de otros factores. Esa era la idea de autonomía. Y esto es un principio hoy constitucional y muchas universidades que se crean dicen universidad autónoma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Su nombre. O sea, como redundancia, pero se entiende que las universidades son autónomas. Por lo tanto, nunca... ni el Ministerio de Educación, ni un órgano, ni una ley, ni un marco normativo se atrevió a regular la gestión de las universidades.
En principio que tenemos un artículo constitucional bastante claro al respecto. Sí. Y esta discusión fue la que lleva luego a la elaboración de la ley 4.995, que es la que está en vigencia. Entonces, le otorga a un Consejo Nacional de Educación Superior, tratando de salvar y buscar el modelo alternativo, integrado por los estamentos académicos. Hay docentes, hay estudiantes, hay rectores, directores de institutos y representantes del MEC y del CONACYT, que piensan, se sientan y evalúan los criterios para habilitar a una carrera o a una institución. Pero no se entra y no hay capacidad estructural ni posibilidad normativa de poder estar en la gestión diaria de la carrera, porque ahí hay un principio constitucional que hay que preservar. Tienen libertad de cátedra, libertad de enseñanza, pueden nombrar a sus profesores, pueden proponer sus programas de estudio. Lo que nosotros, entonces, Sí, lamentablemente hoy, a 10 años de vigencia de la ley de educación superior, cuando creíamos que muchos de esos problemas que hoy están saliendo podríamos haber solucionado, lamentablemente no lo podemos solucionar y persiste en o se instala, digamos, mejor dicho, en la opinión pública, la duda, una duda razonable hacia el otorgamiento de títulos de cualquier universidad. Jorge, Mi título está en duda, el tuyo también, porque el control sobre el proceso no existe. Quisiera seguir tu Sí. análisis, Jorge. Está bien, parecería ser, en un principio, si está refrendado a la postura de un profesional con un título de una universidad, Claro. uno debería creer. Vamos por el análisis del otro lado del mostrador. ¿Cómo nosotros, que no somos parte de eso, vamos a confiar en un profesional, saber si efectivamente me va a curar el médico o me va a defender bien el abogado o el agrónomo me va a dar la certidumbre en cuanto a lo que debo sembrar? No hay. ¿Qué hacer? Y yo puedo dejar ahí un silencio, ¿verdad? El cri-cri. Un cri-cri, pero crítico. Es decir, sobre el proceso no tengo garantías hoy día. No puedo saber si realmente Óscar Ferraro se fue y dio las 5 horas de clase y las competencias que realmente adquirió. En ese sentido. Solamente puedo hoy evaluar, en realidad las evaluaciones se hacen post, no hay evaluaciones de seguimiento. Por ejemplo, la acreditación. Hay una agencia nacional que acredita carreras, ¿sí? Programas de estudio y instituciones también. Pero ¿cuáles son los criterios para acreditar? Que la carrera ya tenga unos años de funcionamiento y una cohorte de egresados. Entonces la evaluación es post, no durante el proceso. Y esa evaluación encima otra vez se basa sobre estándares mínimos. Es decir, si vos rápido nomás, ¿verdad? Si Óscar aprendió a sumar y restar, yo puedo decir que en la declaración del programa de estudio decía que Óscar tenía que aprender a sumar y a restar, y sí, aprendió a sumar y restar porque luego hizo una tesis, porque hizo luego un trabajo. Hasta ahí lo que se puede, ¿verdad? Sobre un mínimo, pero no sobre máximo. La solución en esto, por eso digo, hay una duda ahora instalada en la opinión pública sobre eso que vos planteas. ¿Cómo lo resolvemos? Y lo tenemos que resolver en la medida de la responsabilidad social y ética de las instituciones de la educación superior, ¿verdad? Las universidades, los institutos superiores, administran o gestionan un valor público que es el de la educación superior. La educación superior no es un valor privado, es un valor público. Ese valor público debe estar controlado, garantizado, protegido por el Estado paraguayo, ¿verdad? Ese es un principio de política pública básico. Entonces, la universidad, el instituto superior, tiene que también rendir cuentas en su entorno, a la sociedad y al Estado paraguayo. ¿De qué está haciendo bien su labor? labor? Está haciendo bien su valor, o sea, que está haciendo bien, cumpliendo con su misión. Sí. Y la ciudadanía tiene que también tener o acceder a los mecanismos de información para poder también formarse un criterio al respecto. Ahí hay un tema bastante complicado porque, digo, por un lado tenemos la autonomía y por otro lado tenemos una población bastante desinformada. Entonces, ¿el problema se da eso. con las personas o el sistema? Para la parte de garantía de que... No, es los dos, porque hay un problema ético y ética personal. A ver, puedo decirlo, ¿verdad? Estos casos que están saliendo o que salieron a la luz pública, salieron porque las personas que no pudieron o no pueden demostrar la seguridad de que tuvieron un título son altos funcionarios públicos.
El caso del, Y ahí- del Consejo de la... Y ahí la responsabilidad es personal, ética, Ahí, por en ejemplo, primer lugar. claro. Después viene institucional. Sí, señor. Pero también es social, porque tenemos que formar una masa crítica ciudadana que pueda controlar y que pueda advertir ese tipo de sucesos. Pero es que eso no es podemos difícil, admitir Jorge. tampoco. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, Es hay- que- ¿Por qué? Porque si vos ves que se apañan en base a votos, por más que nosotros querramos decir, este funcionario no sabe leer, mentira que haya estudiado Derecho, porque no le conoce ni sus compañeros, A botazos te hacen callar, a ¿verdad? botazo te hacen callar. ¿Y qué haces? Nosotros podemos decir crítico, podemos decir ético, podemos hacer todo lo que quieran, pero llega el momento y uno más uno más, ¿ves? 30 votos, chao. Chao, ya. ¿Sabes ¿Qué qué, hacemos? Oscar? El tema de la política y la formación es un tema demasiado interesante. Vale para otro Vale para programa. ahora, sí, porque Pero es yo te largo y- respondo, yo como académico no puedo traicionar mi condición. Y mi condición docente y de formación de formador en posgrado me dice que la política también exige de personas profesionalizadas. O sea, para el Es decir, ejercicio de la política políticos- o el ejercicio de la administración pública, o de la administración de la cosa pública, necesita personas formadas, capaces. Pero mientras existen Y los ese- favores Y políticos, bueno, y por hermano, eso digo, hay una Ahí es una donde presión morimos. ciudadana, un criterio que tenemos que tener todo para forzar eso. Dijiste Mira. una palabra clave, dudas. Hay dudas sobre la calidad de las universidades que se han aparecido en las últimas décadas. Pero las dudas también hay en la Universidad Nacional. Por eso estalló Uno No Te Calles en su momento. Hay dudas con respecto a la católica. El rector es muy cuestionado. Mira, yo soy autor del libro blanco de la educación superior, que no les traje, pero un documento que quiere marcar algunas líneas de acción para el sistema. Está en la página web del CONES. Ajá. Cuando yo me dan esa consultoría para trabajar ese proyecto, lo primero que me doy cuenta en un análisis que hago de opinión pública, de la prensa, es que surge en la discusión un valor o un antivalor que antes no se hablaba y que no se tenía en cuenta, que es el de la corrupción. Nosotros jamás pensábamos que ese antivalor corrupción también iba a estar impregnado en nuestras universidades. La corrupción era de la política. Las universidades estaban preservadas, estaban Intocables. prescindentes de ese antivalor. Hoy permeó todo hacia el Totalmente. sector de la Entonces, educación. claro, ¿cómo hoy no marcar líneas de acciones y actuar como también para controlar la corrupción dentro del sistema de educación superior? Eso es clave. Pero, porque ha permeado en todas antes de partes. irnos al corte, porque Sí. esto no está marcando el director. El problema yo creo que no es solamente de la educación superior, Jorge, porque eso viene de mucho antes, del ciclo secundario, ciclo primario. Ah, bueno. Donde, y estamos, si tenemos informe del ministerio que reza claramente donde el 80% de la gente que lee un texto no comprende, estamos hablando de un analfabetismo funcional de Sí. esas personas. Sí. Y es dable entender de que si eso encontramos en el ciclo primario o secundario, también eso va para la universidad. Claro, claro. ¿Por qué va a cambiar de la Entonces- noche a la mañana con un toque mágico? Entonces estamos condenando a esta sociedad. En otras palabras, Nosotros es una estamos co- condenados, nosotros ¿verdad? Estamos Nosotros, condenados a convivir en una sociedad condenada, Mediocre. mediocre, No sé si hay tiempo conservadora. todavía. Un breve Sí, corte. bueno, después te Enseguida, explico. enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el doctor Jorge García Riar, comunicador y educador. Estamos hablando apasionadamente y justo vino el corte, ¿verdad? Es la pésima educación o los cuestionamientos de la educación primaria y secundaria se llegó a la universidad. O sea, cuando vos decías Sí, hace rato poco. que la universidad estaba prescindente de muchos temas de la política, de la corrupción, ese tipo de cosas, no, también llegó. También. Y llegó para quedarse, parece. Mira, la otra vez me entrevistaba a un colega y me decía, la pregunta era, ¿por qué tan pocos doctorados hay en Paraguay? Muy pocos. Yo hice mi doctorado todo, o sea, en el exterior, ¿verdad? ¿Por qué acá la oferta de doctorado es tan escasa? ¿Y cómo vamos a alcanzar a nivel de doctorado? Se supone que es el último piso, ¿verdad? En la formación profesional y académica de una persona. El título máximo que El existe hasta título hoy. máximo.
si nuestros problemas en educación son muy básicos? Sí. O sea, aspiracionalmente un doctorado no existe, no está. Nuestro problema es hoy en educación salvar los niveles, los infraniveles que tenemos en lectoescritura y en matemáticas en tercer grado. ¿Sí? O sea, el niño de tercer grado en Paraguay, el promedio, no puede explicar o interpretar la lectura de un texto. Es más, no puede hacer operaciones básicas. Matemáticas básicas. Matemáticas básicas. Hay un indicador que dice que en tercer grado, un niño de tercer grado tiene que saber contar hasta 4.999, dice, uno de los indicadores que tenemos. Sí. Quiere decir que no pueden contar hasta 4.999, el promedio, ¿verdad? Entonces, y avanzan con esos handicaps, con esas debilidades en su formación al cuarto, quinto y sexto grado, séptimo, octavo, noveno, universidad. Y así llegan a la universidad. Y más con la pandemia que pasamos. Peor En 2 años que hicieron los secundarios o bachilleres, hicieron sus clases por WhatsApp, llegaron a la universidad sin leer un libro, sobre todo en periodismo que también enseño, no pueden interpretar y no pueden desarrollar su idea escrita con claridad. ¿Sabes qué? Pero yo le pregunto a todos acá en la mesa, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cuál es la solución? Y bueno, ¿Qué vamos a hacer? Oscar, y por eso es que la educación es una inversión a largo plazo. Yo creo fundamentalmente que hoy tenemos que ponernos las pilas en función de gobierno. Si tuviera que estar en función de gobierno, bueno, diría, bueno, me voy a lo básico. Porque eso básico es lo que me va a dar resultados de aquí a 10 o 20 años. ¿Sí? Y lo básico es educación básica. Lo básico significa educación básica. Sí. Primero, segundo y tercer grado. En educación inicial también hoy hay grandes, interesantes proyectos, ¿verdad? Que dan la base a lo básico. Pero bueno, que se formen, que lleguen al tercer grado superando esos niveles o infraniveles que tenemos hoy de aprendizaje. Una cosa que te quiero para decir, que luego se vaya haciendo la escala, ¿verdad? Para hacer algo práctico. Suponte vos que el nuevo ministro que tenemos sea bueno con el equipo. Una suposición. Hay que sellarlo a ese equipo y que dure por lo menos 2 periodos. Categórico. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí, primero que el ministro de Educación es medio tema político, para comenzar. Y siempre quiere ser presidente de la República. Nica, fue uno de ellos, ¿verdad? Bueno, pero si nosotros tenemos un equipo bueno en educación, más allá del problema de los colores políticos, de las ideas políticas, lo que sea, tendríamos que sellarlo. Como la política económica del país. Como el Banco Central, por ejemplo, ¿verdad? El caso del Banco Central. El caso del Banco Central. Una política educativa, de educación, pero una política blindada. Blindada, ¿verdad? Con el pensamiento, con el mejor pensamiento posible y con los mejores hombres. Que sea política de Estado. Que sea política de Estado. Porque te voy a decir una cosa, Rubén. Sí. ¿De qué te sirve que venga un buen ministro de Educación? Y resulta que menos, ¿no? A los 1 año, a los 3 años, lo echan por un problema político. ¿Es así o no, Jorge? Sí, hemos cambiado. 1 año 8 meses el promedio. 1 año 8 meses el promedio. Pero a la fuente, por citar un nombre. Ahí está. Pero lo decimos ya con gracia, ¿verdad? Y pero tenemos que convencernos de eso. Y yo creo que no hay que más decirlo y todos tenemos que apostar a que realmente el ministro de Educación pueda perdurar realmente buen tiempo. Que pueda perdurar. Y si él no puede perdurar buen tiempo, que pueda mantenerse el equipo técnico estable más allá de un periodo de gobierno. Pero eso es lo difícil, Jorge, porque sale un ministro y salen todos los equipos. Y sí, es una cuestión complicada que no debería ser así. No debería Hay que itamarizar la educación. Sí. Me gusta la frase, itamarizar. Claro. Sí, en gran parte. Porque, a ver, hoy el Ministerio de Educación y Ciencias que tenemos es 90% una caja para pagar honorarios y salarios y recursos, ¿verdad? O sea, 90% del presupuesto es hora docente, distribuida para docentes y otras cosas. 10% es para infraestructura, muy mínima, y quizás hay un poco para pensar la política. O sea, tenemos hoy, así como está estructurado el Ministerio de Educación, como pagador de honorarios, ¿sí? Bueno, lo que vos decís siempre se ha pensado y se ha entendido que habría que crear o tener un espacio
que piense la política pública educativa, en no estar en la ejecución de la política, sino en la reflexión de la política. Y ese es hoy el Consejo Nacional de Educación y Ciencias, ¿verdad? Un consejo donde yo estoy ahí ahora y que se integró después de 5 años que estuvo desintegrado, estuvo sin cabeza, sin cabeza, sin miembros. Ahora son 8 miembros y nuestra misión es justamente poder pensar, acompañar concertadamente las líneas estratégicas, las líneas de acción de la política educativa, prescindiéndonos de la ejecución o del día a día del ministerio. Jorge. Pero el otro tema es el financiamiento. Eso te quería preguntar Es el que hay que brindar. sobre el financiamiento de la educación superior. Pero de la educación en materia, general, de la educación es en el que hay que general. blindar y tiene que ser plurianual. ¿Por qué no hablamos? Tenemos de que eso, trabajar. ¿verdad? Yo quiero invitarle a través de tu programa, ¿verdad?, a los congresistas, a los nuevos miembros de las comisiones de educación y de Senado y Diputados, ahora en septiembre en que se está bajando el presupuesto de educación para la discusión, incluso a una comisión bicameral va a ir, tenemos que empezar a pensar de una vez por todas en un presupuesto consolidado, sostenible para educación plurianual. No sé cómo lo vamos a hacer, necesitamos un resorte legal para eso, hagamos el resorte legal, pongamos y preservemos que el presupuesto que se va a utilizar en educación a partir de ahora pueda por lo menos 2 años utilizarse, 3 años. Jorge, por lo menos, ojalá que sean 5, ¿verdad? Me quedó picando hace rato y me preocupa algo. Y estábamos hablando de cifras oficiales que dan de que el 80% de las personas tienen problemas con la lectoescritura y no tienen habilidades matemáticas básicas, 80%. Van al ciclo medio, salen e ingresan a la universidad. Como dijimos hace rato, no hay una hada madrina que toque así la varita y que haga disminuir los 80 porque Yo te corrijo, el problema es que no van a entrar a la universidad. Van a ir seguramente ahí el primer año y después se decantan. Y, o sea si se mantuvieran en la universidad y luego tienen su título, ahí sí que eso ya por gravísimo, eso, ¿verdad? porque yo no creo que solamente ese 20% que sí llega a comprender vaya a la universidad. Tiene que premiar algo de ese 80% que vaya. Y en realidad 10% nomás el que llega. ¿Cuánto es o termina. Entonces, la viene la pregunta entonces. ¿Cuál es el porcentaje de la población paraguaya que llegó a acceder a formación terciaria concluida hoy en Paraguay, de toda la población? Vos sabés que me hace una pregunta que yo no puedo responderte. Porque no hay sistematización de ese dato. ¿Y una estimación? En concreto. No sé, se estiman 100.000 jóvenes están hoy dentro del sistema universitario. ¿De ahí cuántos terminan? ¿Por qué? ¿Y por qué no hay datos sólidos? Porque las universidades no transparentan la información. Así mismo. Aferrados en su autonomía, no transparentan. A pesar que hay una ley que dice, entonces nosotros no podemos construir indicadores. Yo que soy investigador, la última investigación, la última sistematización de información sobre los datos del sistema universitario en Paraguay, cantidad de docentes, cantidad de estudiantes, cantidad de universidades privadas, universidades públicas, me llevó 2 años de esfuerzo, lo hice para mi doctorado en educación superior y hoy es el único paper que se repite en todas las otras investigaciones. Te quiero ver. Que no tenemos sistematización clara, Jorge, sostenida. estuve hace más o menos una semana en el INE, ¿verdad? Bueno, y ahí me estaban explicando que la sistematización, los registros, mejor dicho, en educación se hacen bien hasta la secundaria. Sí. La universitaria es el problema. Correcto, a eso me refiero. Sí. Es decir, ellos pueden contestar preguntas en números sobre la parte educativa primaria y secundaria, pero no pueden ni siquiera decir qué porcentaje hay en las universidades, porque no presentan ninguna información. Correcto, así es. ¿Sí te imaginas eso? Así es. En el caso de las universidades privadas, sospecho. Bueno, las públicas quizá por una cuestión presupuestaria, ellos dicen necesitamos para un presupuesto para 30.000 estudiantes este año, por ahí pueden ser algunos indicadores más o menos sólidos, pero no tenemos... Pero las privadas sospecho que es para evadir impuestos. No, puede ser, pero ¿sabés cuál es el problema? Que este sistema te dice no solamente lo que salvaste, no que salvaste, sino que también qué compañero tuviste, una cantidad de datos que tiene ese sistema, pero ninguno de eso se pudo dar en la universitaria. No, yo recuerdo cuando asumió José Nicolás Morínigo
como el Pepito. Pepito. como el primer viceministro de Educación Superior, ministro fue Víctor Ríos. Él llega a la Dirección de Educación Superior, que se convierte en viceministerio de Educación Superior, y lo primero que dice es: tenemos que cuantificar cuántas universidades hay por lo menos en Paraguay, Sí. qué carreras están ofreciendo. ¿Te puedes imaginar? Y hizo 2, 3 publicaciones, pero basado sobre una declaración jurada, no sobre unos datos reales. Entonces de repente él empezó a publicar esas declaraciones en la web y venía a universidades y decía: no, pero yo no tengo esa cantidad de estudiantes. ¿Quién te dio ese dato? No es porque yo llamé por teléfono y me dijeron así. Entonces totalmente insostenible totalmente. los datos. Si no tenemos eso, no podemos construir conocimiento, no podemos hacer proyecciones de financiamiento y no podemos formular una política de desarrollo concreto. El CONES no debería tener esa información. Debería tener presupuesto, recursos para poder tener una oficina como esa o vinculada con otras instituciones de Estado. Jorge Riar, doctor. Sí. El CONES no está funcionando como debiera. Bueno, a ver, yo estoy en el CONES ahora y llevo 3, 4 reuniones recién iniciales. Lo que pasa es que el CONES es un consejo, un colegiado de distintos actores. Sí. Estatales, de universidades públicas y de universidades privadas. Y se ha abocado en los últimos años a cumplir con la ley, lo que la ley 4.995 le pide que haga. El tema es que es tan complejo es hoy el sistema y tan diversificado, tan ampliado, que ni el tiempo, ni los recursos, ni el capital son suficientes para poder abarcar todo eso. Entonces, lo que yo creo, y siempre ya lo dije en varios espacios, creo que el CONES ha caído por inercia de la ley, ¿verdad? En una institución que habilita carreras, estudia la habilitación de programas y de instituciones, pero poco espacio le está dando o le ha dado a la reflexión sobre la política de educación superior, los nuevos desafíos, la innovación. ¿Y por qué les digo esto? Porque todo lo que hoy estuvimos hablando en esta mesa, esto es del pasado. Si hoy creíamos que la católica y la nacional era la preservación del conocimiento, de la autoridad académica, por eso son miembros natos del CONES, hoy este es un valor no reconocido, digamos, públicamente, no por gestión de las estados universidades, sino porque hay más competidores que le están diciendo a ese estudiante o que dice: no, también tenés esta posibilidad. A ver, te explico una cosita. ¿Qué hicimos en 2 años de pandemia? ¿Clases? No. Online. Online. Virtuales. Virtual totalmente. ¿Verdad? O sea, el CONES dijo: bueno, no puede parar el desarrollo de la docencia, de la educación, tenemos que buscar un mecanismo que igual pueda ayudar a continuar esto. Y entonces quitaron unas resoluciones que dicen: se autorizan a ciertos programas de estudio a utilizar herramientas digitales para la continuación de aquellas carreras que fueron reconocidas o habilitadas para su formato presencial. Porque la oferta de carreras habilitadas para su formato a distancia eran muy escasas. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, donde yo enseño una carrera formato presencial. Y lo hemos hecho así durante 30 años. Ahora con la pandemia tengo que adaptar a las nuevas tecnologías, las herramientas, ¿se entiende? Pero la tendencia en el mundo ya es esta. La tendencia en el mundo ya no es solamente la formación basada en la presencialidad. Hoy están los formatos mixtos, híbridos le dicen, pero no me gusta esa palabra, mixto. O sea, y tampoco deberían ser mixtos. Lo que hoy tenemos es la posibilidad de valernos de una cantidad impresionante de recursos digitales y aplicaciones como herramientas digitales para la educación y poder extender el servicio educativo más allá de la frontera en la que estamos. Sea esa frontera institucional, sea frontera regional y sea frontera nacional. ¿Qué significa eso? ¿Puedo tener mi aula hoy extranjeros? En mi aula virtual. Estamos yendo. Doctor, quisiera hacerte una pregunta. Un país diseña un plan de formación de su gente con miras a necesidades actuales o futuras. Un ejemplo. Sí. Cuando vino Itaipú acá, en su momento a la construcción de Itaipú, la Facultad de Ingeniería se apresuró a formar ingenieros porque el país iba a necesitar. La situación actual, ahora en 2023, ¿qué profesiones deberían desmotivarse, como el caso de Derecho, por ejemplo, y qué otras profesiones tendría que
motivarse, alentarse. Y dentro de ese análisis que te voy a pedir es, ¿y qué hay con respecto a la tecnicatura, a formar técnicos? Bien, correcto, te entiendo. Mira, las carreras tradicionales hoy ya no son suficientes. De hecho, la formación en una carrera tradicional hoy para un desempeño académico y profesional de calidad ya no es suficiente. Por eso están hoy los posgrados, ¿verdad? Y los posgrados, tampoco aquellos posgrados que solamente se circunscriben en un área son suficientes. Hoy lo que nosotros caminamos es hacia la interdisciplinariedad. Vos te recibiste de abogado en ciencias jurídicas, digamos, licenciado en ciencias jurídicas, vamos a decirle. Sí. Pero vos no haces pasillo en el tribunal. Vos estás trabajando en un banco. Entonces tu especialidad luego es el derecho administrativo privado o el derecho bancario. Entonces, pero además de derecho, entonces te vas a otro campo que no es solamente el jurídico estrictamente, sino el campo de la administración. Eso es lo que nosotros llamamos la interdisciplinariedad. El camino y el mundo ahora es el de la interdisciplinariedad. Las disciplinas estancas no son suficientes. Esas disciplinas también tienen que dialogar con las otras disciplinas. Complementar. ¿Y eso en qué se refleja? Y hoy se refleja en todo el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial y de la robótica. Cuando más da gusto la conversación, se nos acaba el tiempo. Pero basta de dictadores. Eso da lugar a que nos vamos de vuelta. Así que te comprometemos a una nueva presencia acá, Jorge. Sí, bueno, me quedo con ese tema. Correcto, gracias por tu presencia. Bueno, muchísimas gracias, un gusto haber hablado con usted, pasó rapidísimo. Sí, rapidísimo. Realmente. Muchas gracias por su atención, será hasta el próximo jueves a las 21:00 cuando regresemos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hasta el jueves.